Buenas tardes, estimados. Bueno, como había quedado, había prometido, iba a grabarles algo respecto a, digamos, a la unidad 9, que es la unidad de fármacos sobre todo. Y los otros días les adelanté un poco sobre lo que eran los AINES, que como la palabra lo dice, o la sigla lo dice, son los antibióticos, perdón, los analgésicos antiinflamatorios no esteroideos, que quiere decir que no contienen corticoides. Ya habíamos hablado que hay un grupo de AINES bastante grande. Algunos vamos a ver nosotros, pero ustedes van a encontrar a nivel comercial muchos más. Pero vamos a ver, un poco habíamos hablado, les había adelantado de la aspirina eh, como analgésico, como antiinflamatorio, como antifebril y también como antiplaquetario en el caso de usarlas en 100 miligramos, ¿no? Entonces, habíamos hablado también del diclofenac, que de pronto también el diclofenac, lo que sucede que normalmente se realiza, digamos, como una analgesia en forma endovenosa a corto plazo. Después pasa a ser vía oral. ¿Por qué? Porque es nefrotóxico y todo lo que se hace por vía parenteral, es decir, puede ser, por ejemplo, intramuscular o puede ser por vía endovenosa, aunque sea por goteo, eh, se metaboliza por riñón. Entonces por eso es que puede ser nefrotóxico, continuando, digamos, con la forma de administración endovenosa o parenteral, ¿no es cierto?, en general. Entonces pasa a vía oral, que bueno, se metaboliza por el hígado y es diferente. Entonces, después habríamos hablado del ketorolac, que puede ser un sustituto del diclofenac, también, que se puede hacer en dosis cada 8 horas, por ejemplo. Se suele indicar en los tratamientos del dolor. No así el diclofenac. El diclofenac normalmente se utiliza en las instituciones como un goteo postquirúrgico y después ya no sigue, digamos, el tratamiento endovenoso. Bueno, después habíamos visto también que hay otros analgésicos que son los opioides, y nosotros conocíamos ya, habíamos estado hablando, habíamos la primera parte de cardíaco, habíamos estado hablando de la morfina. Entonces, la morfina en sus usos, digamos, como uno de los más potentes, digamos, ¿no? Después vienen otros sintéticos, que yo también se los nombré a ustedes, otros, digamos, hechos más en laboratorio, como que son, digamos, la codeína, la, la heroína, la oxicodona, la petidina, la metadona, que esa también la vamos a ver cuando volvamos a la unidad 8, en la parte del tratamiento del dolor, vamos a ver que se aplican en algunos casos de tratamiento del dolor. Y después tienen otro tipo de opiáceos, digamos, como son el propoxifeno, que son dentro de todo, porque después la codeína, la petidina sí se utiliza, pero no es tan así abierto, digamos, el uso. Sí, el dextropropoxifeno, que es el clocidol, que muchas instituciones lo utilizan también como analgesia postquirúrgica, así dos ampollas de clocidol en 500 de fisiológico, y eso se pasa, digamos, por goteo. Actualmente se está utilizando también el remifentanilo, que es un opiáceo, el fentanilo también, que son derivados del opio. El fentanilo, digamos, como un analgésico que se puede instalar, digamos, de forma continuada, como por ejemplo, tenemos un paciente con politraumatismo y se le ha colocado, por ejemplo, un goteo de fentanilo y un goteo de midazolam para tener al paciente sedado si está con ventilación mecánica. Entonces suele usarse el fentanilo en esa situación, y el remifentanilo se usa más a nivel anestésico. Después está la nalbulfina, que es la nubaína, que ustedes conocerán más por el tema, digamos, del nombre comercial. Esto es un poco así a nivel general. Que después, bueno, seguro cuando surgir preguntas y vamos a comentar del tema, porque bueno, hay mucho para charlar de este tema, ¿no? Y para interiorizarte.
Después ustedes tienen, digamos, en esta unidad los antibióticos. ¿Qué vamos a ver de los antibióticos? Lo principal. No vamos a ver tanto la clasificación de antibióticos porque no se van a acordar, les soy sincero, ni yo me acuerdo. Entonces, es importante que destaquemos de esta unidad con respecto a los antibióticos. Ustedes tienen un poco de historia que después la pueden leer un poco, es una carilla nada más. Pero digamos, nosotros vamos a tener los antibióticos según los mecanismos de acción y clasificación, eso como primera medida, ¿no es cierto? Entonces, de acuerdo al espectro que abarcan, puede ser de amplio espectro o de espectro reducido. Ustedes acuérdense que hay, cuando vean los prospectos de los medicamentos, que les aconsejo que los lean cada tanto, obviamente que a veces no es tan entretenido porque encima son letras tan chiquitas en algunos prospectos que al final no se puede ver bien. Pero bueno, ver lo principal, la acción terapéutica, las dosificaciones, es decir, cómo está indicado, más allá que el médico también lo indica, pero digamos dentro de lo que el prospecto dice, qué sé yo, si es cada 12 horas, cada 8 horas, todo eso lo dice el prospecto. ¿Y cuáles son las reacciones adversas? Acá nos vamos a detener un poquito. ¿Por qué? Porque en las reacciones adversas vamos a tener miles de reacciones y no en todos los organismos, se produce la misma reacción. Entonces vamos a también charlar el tema porque de pronto hay medicamentos que si ustedes leen las reacciones adversas no lo tomarían. Y de pronto que después a lo mejor lo están tomando sin leer nada y no les hace nada. Pero bueno, de pronto si ustedes lo están leyendo antes de tomar es como que la mente también trabaja. Y bueno, si dice puede producir náusea o vómito, seguro que le produce náusea o vómito. No puede producir decaimiento, seguro que produce decaimiento. Entonces, bueno, hay cosas que a veces ingresan en nuestra mente y que a veces las hacemos llevar, digamos, a la dolencia física si vemos una alteración, como en este caso, o una prevención, una reacción que pueda ocurrir con esa medicación. Entonces, de amplio espectro, ¿qué significa? Actúa frente a todo tipo de bacterias, tipo gram positivas y gram negativas. No sé si ustedes lo vieron a esto, si vieron una parte cuando estudiaron la primera parte de morfofisiología, si el doctor Acef les explicó que lo que era esta tinción de Gram. La tinción de Gram tiene que ver, digamos, con un estudio de laboratorio que se hace, así se llama, porque bueno, ustedes tienen, aquí viene, yo se los he dejado, digamos, bien escritos en chiquito, más chiquito, para que ustedes lo lean, pero de todos modos les digo que esa coloración, digamos, tiene una diferenciación, digamos, para distinguir las bacterias gram positivas y gram negativas. Entonces, van a ver ustedes que, por ejemplo, algunos se tiñen de azul, por ejemplo, en el caso de las positivas, y las negativas se ponen un azul oscuro, y el otro o violeta, en fin. Son situaciones que no vamos a indagar porque eso es un estudio, digamos, más que todo de laboratorio para distinguir el tipo de bacteria. Pero sí sabemos que lo de amplio espectro quiere decir que cubre las bacterias gram positivas y gram negativas, y las de espectro reducido es eficaz contra alguna familia de bacterias, ¿no? Que pueden ser o unas o las otras. Bien, ¿qué otra cosa necesito saber de los antibióticos? Hay mecanismos de acción como por ejemplo, digamos, con respecto a la acción de cada uno. Si yo digo que tiene efecto bactericida, quiere decir que es aquel que produce la muerte de una bacteria. Ustedes después tienen un poco más de escrito ahí, pero bactericida que produce la muerte de la bacteria. Y el bacteriostático es aquel que no produce la muerte de una bacteria, pero impide la reproducción. La bacteria envejece y muere sin dejar descendencia. O sea, no se reproduce y bueno, es como que se cansó la bacteria y se murió sola. El bactericida, digamos, la mata en forma inmediata. Por eso es que ustedes van a encontrar muchos antibióticos, más que todos son bactericidas y no bacteriostáticos. Muchos bacteriostáticos se usan, digamos, cuando, por ejemplo, en
en la prevención, digamos, profilaxis postquirúrgica, cuando no hay presencia de bacterias, no hay presencia de infección, para prevenir, digamos, que pueda surgir algún tipo de infección. Entonces por allí se pueden usar más los bacteriostáticos. Pero bueno, distinguir entre lo que es efecto bactericida y efecto bacteriostático. Bactericida que mata las bacterias, bacteriostático que impide la reproducción. Así nada más. Ustedes van a tener un cuadrito también que les habla de la clasificación de los bactericidas y los bacteriostáticos, que no vamos a ahondar en eso, porque como les digo, no nos vamos a acordar. Pero sí vamos a recordar o vamos a hablar de lo que son las penicilinas. Normalmente ustedes conocen las penicilinas, que a lo mejor cuando alguna vez han tenido placas en la garganta han comprado la penicilina benzatínica, que es la que viene en polvo, que se diluye, que es normalmente ya viene ya diluido en otro, depende de las presentaciones, pero normalmente eso hay que diluirlo y tiene todo un proceso, digamos, para no dejar que se cristalice, que a veces cuesta, digamos, la introducción, digamos, del líquido muchas veces cuando se hace en forma intramuscular. Se utiliza mucho la penicilina común, digamos, para los tratamientos, digamos, de un espectro mayor, digamos, con combinación con otros medicamentos o con otros antibióticos, en el caso de los politraumatismos, en el caso de traumatismos graves con mucha contaminación se suelen usar. Entonces, bueno, vamos a tener la clasificación de la penicilina G, que se puede utilizar en forma endovenosa. La benzatínica se tiene que utilizar sí o sí en forma intramuscular. Y después tenemos las que son las penicilinas que son resistentes a la bectalamasa. A ustedes les dicen allí qué es lo que es la bectalamasa. La bectalamasa dice que es una enzima producida por algunas bacterias y es responsable por la resistencia que éstas exhiben ante la acción de antibióticos beta-lactámicos como las penicilinas. Bien, entonces, o la cefalosporina, que ya lo vamos a ver. Entonces, se combinan para poder destruir esa bacteria, se pueden combinar, como en el caso, por ejemplo, de las que son resistentes, digamos, a esa bectalamasa, se suelen utilizar las aminopenicilinas, que son la combinación, por ejemplo, de la amoxicilina con por ejemplo, el Octamoc, por ejemplo, ¿no? Después, o es el amoxicilina con ácido clavulánico, o la ampicilina con el sulbactam. Eso ya lo vamos a ver, no se hagan problema, que lo vamos a ver tranquilitos, y no se van a poner mal por esto. Y de las cefalosporinas, que son, digamos, ya antibióticos, digamos, o penicilinas en forma más sintética, también creadas en laboratorio. Entonces vamos a tener de primera generación, de segunda generación y de tercera generación. Y vamos a tener una serie de antibióticos bastante amplio, pero que nos vamos a detener solamente después. Cuando vean ustedes al final del libro van a tener un cuadro de medicación. Vamos a distinguir solamente los más usados, la acción terapéutica, la forma que los podemos preparar y obviamente la presentación, pero no vamos a ahondar en cómo viene, si viene de tantos miligramos, si viene esto, no vamos a ahondar en eso, así que tranquilo. Pero sí que me digan, la penicilina tiene un efecto bactericida, un efecto bacteriostático, lo que sea, tal o cual otro medicamento también tiene esta acción bactericida o de amplio espectro, o se puede preparar en forma de dilución, o se puede introducir o pasar en bolo, o se puede tomar vía oral. Bueno, ya vamos a todo eso verlo en forma más completa. Vamos a hacer toda una introducción nomás hoy, y en todo caso después del receso escolar vamos a ver qué dudas pueden quedar. Bueno, esto era todo lo que les quería adelantar.